Bueno, perdón. Hay veces que te graban la clase, así que tratá de no estudiar mucho como yo. bueno. Aviso. Otro aviso para Aviso parroquial. Bueno, la charla de mecánica ventilatoria. Como introducción es importante decirles que inicialmente tienen bastante cosas de física, tienen cosas básicas de anatomía y de fisiología respiratoria, pero después tienen en algunas partes cuestiones de ecuaciones y demás, de la cuestión física, digamos, que va a ser importante, no que se conozcan las fórmulas en sí, pero sí de dónde viene la anatomía, de dónde viene la relación con el cuadro clínico, porque esta es la mecánica ventilatoria. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a un shock room, a una guardia en un lado, le va a ayudar, va a ser muy importante para definir, sobre todo si el paciente va a ir a terapia intensiva o no, o si va a requerir respirador o no, ¿sí? Solamente teniendo en cuenta 3 o 4 variables y entendiendo bien cómo es la fisiopatología de la mecánica ventilatoria, le va a servir para eso. Eso en primera instancia. En segunda instancia, si alguno de ustedes desea y les encanta la fisiopatología y termina haciendo terapia intensiva, es muy importante a la hora de paciente ventilado conectado al respirador, en donde uno puede manejar un montón de variables. Acá ya la respiración la maneja el paciente, la manejamos nosotros con una máquina, entonces tener conceptos de esto le va a ser bastante útil, ¿sí? Cualquier duda que tienen me paran, me llaman a web, poco, cualquier cosa. La clase está diagramada para ir charlando de algunos tópicos. Va a haber algunas preguntitas y para los que respondan hay premios, así que espero que participen y colaboren. Bueno. El objetivo general de la charla son ver estos tópicos, ¿sí? Ver primero la relevancia o cómo funcionan los músculos respiratorios, qué rol tienen en el ciclo respiratorio, tanto en inspiración como en expiración. Entender el concepto de presión transpulmonar, que es un dato que quizás es para conocerlo, pero no para poder medirlo. Saber lo que es la distensibilidad o compliance pulmonar y torácica. Saber el concepto de resistencias vasculares o resistencias pulmonares y cómo se va a poder manejar. Eso sí va a ser importante para tener en cuenta en la guardia. Lo básico hay que saber de volúmenes y capacidades pulmonares y un poquito de resumen del control de la respiración, la regulación neurológica de la mecánica ventilatoria. ¿Sí? La primera pregunta con premio: ¿qué es esta escultura? ¿Y quién la hizo? El pensador. ¿El pensador? No. ¿Alguien? Es el pensador de Rodin. ¿Sí? Yo siempre agrego a mis charlas, le agrego cosas extras porque me parece que además... ¿Sí pasando? Bueno, perfecto. Porque nos gusta diagramar. Está en presentación, me parece. Porque si no se va a ir y... Siempre llegamos las charlas con algunas cositas extra para distraer un poco, para agregar cultura general, para... Vamos a darle premio porque merece premio. ¿El pensador de Rodin? Le pegó al pensador de Rodin. Agarra una llamada. Tranca. Así que acá están, para que arranquen. Es la hora, no es la hora. Se fue el lleno y relajamos. Bueno, yo voy haciendo preguntas, ustedes me dicen tranquilos, no hay ningún problema, esto es para ir charlando. Ahí. Bueno, entonces les estaba diciendo, más allá del pensador de Rodin, que es importante que lo conozcan, que está en París, el sistema respiratorio tiene 4 componentes muy importantes. Nosotros ahora nos vamos a encargar de ver lo que es la ventilación pulmonar y cómo es la regulación de la ventilación pulmonar. Seguramente ustedes más adelante van a ver cómo es la difusión del dióxido de carbono y del oxígeno. Esto lo pueden estudiar en la próxima charla cuando vean mecanismos de hipoxemia. Otro tema bastante importante, lo que es la fisiología pulmonar y el transporte de oxígeno, cuando tengan el transporte, cuando en la clase de transporte de oxígeno también, que también es relevante, no solamente en las patologías respiratorias, sino también en los cuadros de shock. Cuando tenemos shock, el tema de transporte de oxígeno, de dióxido de carbono y cómo es la utilización del oxígeno por la mecánica, por la célula, es muy importante este punto. Nosotros hoy nos vamos a basar solamente en lo que es la ventilación pulmonar y la regulación de la ventilación.
¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por ventilación? ¿Qué entienden por ventilación? Los movimientos. ¿Y qué todos los monólogos? La primera y la segunda, ¿quién otra? Bien. Los movimientos mecánicos que llevamos a cabo a través de la expansión y la impactación de los pulmones. Bien. ¿Cómo? Claro. Claro, es la entrada de aire hasta las unidades alveolares en un ciclo que tiene dos fases. Una fase inicial, que es la inhalación, y una fase inicial y la otra final, digamos, que es la exhalación. El concepto importante que tienen que tener de esto es que la inhalación es un proceso que es activo, ¿sí? Es activo, ¿sí? La exhalación es pasivo. Y el principal responsable de esto, ¿sí?, es el diafragma, ¿sí? Me adelanté un poquito. Antes de llegar es importante que sepan esto. La ventilación mecánica, o sea, la ventilación se lleva a cabo en los pulmones, ¿sí? Los pulmones son dos estructuras que ustedes ya la vieron en anatomía, que son espongiformes y que están dentro de una pared torácica, ¿sí? La pared torácica está conformada fundamentalmente por músculos y huesos, y esto en conjunto es lo que va a permitir, accionando en conjunto, la entrada y la salida de aire, ¿sí? Esto va a haber una serie de cambios de presiones que ahora vamos a ver y va a ayudar a que el aire entre por una diferencia de presión y después sea exhalado, ¿sí? Entonces, la pared torácica está formada, ya lo saben, por estructura ósea y muscular, y fíjense la amplia inervación que tiene. Esto habla de que está ampliamente regulada por el sistema nervioso central, no solamente a nivel de la pared torácica, sino también en el pulmón. En el pulmón tenemos receptores de distensión que están permanentemente informando al sistema nervioso central cuánto es el volumen que entra y que sale de cada uno, en cada ciclo respiratorio. La pared abdominal también es importante y eso es un dato muy relevante a la hora que ustedes vean los pacientes con insuficiencia respiratoria en la guardia. El paciente que está teniendo una respiración activa, que está haciendo esfuerzo respiratorio con la pared abdominal al momento de exhalar el aire, bueno, habla de una famosa ventilación paradojal. Es un paciente que se está agotando desde el punto de vista respiratorio, entonces uno tiene que empezar a correr, ¿sí? Es el momento que uno se empieza a asustar. Esto es el final de las revoluciones de EPOC o el final de la crisis asmática. Si nosotros con un tratamiento adecuado no lo podemos resolver, ¿sí? Entonces es importante entender que es todo un conjunto, digamos. No solamente la ventilación incluye el trabajo en conjunto de la pared torácica y del abdomen, ¿sí? Y que la participación del abdomen va a ser diferente de acuerdo a la constitución de cada uno, a la posición corporal, a la fase del sueño, cuando estamos durmiendo, obviamente en marcación muscular y demás, y a la presencia de drogas. No sé si alguna vez tuve una oportunidad de ver cuando un paciente que tiene una sobredosis de benzodiazepinas o de opioides, la mecánica ventilatoria cambia, ¿sí? Entonces esto va a ir variando de acuerdo a diferentes cuestiones. Imagínense cómo puede ser la respiración de un paciente que tiene estasifosis, ¿sí? Tiene estasifosis, tiene una neumonía, entonces la mecánica, cómo va a ser este paciente, el esfuerzo y la energía que va a tener que gastar para poder entrar la misma cantidad de aire cuando tiene un colapsado por una neumonía, va a ser diferente al que tiene la columna vertebral, ¿sí? Entonces, ya la conformación de la pared torácica, la deformación ósea, la constitución muscular es relevante a la hora de la mecánica ventilatoria. ¿Sí? Fíjense esta chica, ¿sí?, que tiene una escoliosis, lo mismo, si tiene una neumonía, se pega un palo con una moto, fractura de la mitad de las costillas, bueno, la mecánica ventilatoria, como ustedes lo ven, que le llega a la guardia, va a ser completamente diferente de una persona que tiene una estructura corporal completamente normal. ¿Qué le llama la atención de esa radiografía? ¿Qué le llama la atención de esa radiografía? O sea, es una placa de integración al revés, ¿no? O sea, no tiene desfocable la chica, digamos, ¿eh? Es una foto que está sacada otra vez. Muy bien. Sí, el hígado está acá, de hecho se ve el reborde de parte, ¿no? ¿Lo ven ahí? Y la cámara gástrica. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos con la moto, la bici, nos pegamos un palo y nos fracturamos toda la costilla, acá el funcionamiento de la pared costal no va a ser el mismo. El pulmón, acuérdense que para poder expandirse tiene que anclarse en la pared costal. Si nosotros tenemos todo fracturado y la costilla se mueve para un lado o para otra, o
acá no se ve, o sí se puede ver acá, fíjense, está fracturada en dos trazos, ese trazo está libre, ese trazo se mueve completamente libre, más allá de que uno puede tener una contusión pulmonar o puede tener un hemotórax, la parrilla costal ya no cumple su función, de modo que es muy importante la constitución de la pared torácica a la hora de la ventilación respiratoria, ¿sí? Y lo que tiene interesante esto es que uno lo ve, se ve en el paciente, uno lo ve llegar y ves que está respirando mal. Ahora vamos a lo que veníamos diciendo. El músculo principal de la inspiración es el diafragma, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la gráfica, el diafragma se contrae, esto genera presión negativa y genera una diferencia de presión entre la boca o la presión atmosférica y el tórax. Esa es la razón a partir de la cual el aire entra, ¿sí? Por diferencia de presión, ¿sí? Esto es un mecanismo que es activo, necesitamos que el diafragma se contraiga. A diferencia de la expiración, el mecanismo es completamente pasivo, simplemente el músculo diafragma se relaja y todo vuelve a su posición, ¿sí? Entonces el músculo principal de la ventilación es el diafragma. ¿Ustedes creen que hay algún otro músculo más que puede llegar a colaborar o solamente este? ¿Y qué les parece? ¿Participan permanentemente en la respiración? ¿Estamos todo el tiempo usando el externo? Unos participan en inspiración y otros en expiración. En la expiración participa el intercostal interno y todo el resto en la inspiración. Bien. Como concepto importante, el diafragma es el que genera inspiración y la expiración es pasiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando esto no es suficiente, cuando nosotros el diafragma se está contrayendo y el pulmón no se puede agarrar y demás, no se puede anclar porque la pared está quebrada, se fracturan las costillas, tenés una neumonía, un motor, lo que sea, comienzan a funcionar otro tipo de músculos colaboradores con la inspiración, ¿sí? Y son los que mencionó nuestro compañero, ¿sí? Fíjense, tenemos acá gráficos a la izquierda, siempre se muestra la pared abdominal, fíjense, porque participa de la respiración, y el diafragma amplía la cavidad torácica y pulmonar hacia abajo, o sea, en sentido longitudinal, digamos, ¿sí? Dorso caudal, ¿sí? En cambio, los intercostales, que es muy bien, lo nombró su compañero, fíjense la disposición en la gráfica, se va a ver mejor, tiene una disposición oblicua, ¿sí? Los intercostales tienden a elevar y hacer aumentar el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Entonces, el diafragma abre hacia abajo y los intercostales externos son los que tienden a abrir el diámetro anteroposterior, ¿sí? Los músculos intercostales externos participan activamente, generalmente, obviamente se ejecuta mucho más cuando hay insuficiencia respiratoria, pero en general ellos están participando además del diafragma con el tema de la inspiración, ¿sí? ¿Ven? Fíjense cómo es la distribución. La distribución de los músculos es oblicua hacia adelante y es lógico que cuando se contraigan se eleve la parte anterior del tórax y ampliamos la cavidad torácica en diámetro anteroposterior. Los otros músculos que colaboran, como muy bien dijo su compañero, son los intercostales externos, ya los vimos, están ahí, fíjense cómo es la disposición de la fibra, lo que les decía recién, el esternocleidomastoideo, que va de la mastoides a las clavículas, ¿sí? Esto hace que tenga un anclaje superior a la parte del tórax, ¿sí? Y los escalenos. Ahí está el esternocleidomastoideo, para que lo recuerden cómo es, y los escalenos. ¿Sí? Son los músculos accesorios. En la expiración, cuando tenemos el reclutamiento pulmonar, participan los rectos del abdomen, por eso hacemos como si estuviéramos haciendo abdominales, digamos, los intercostales internos, que fíjense cómo es la disposición de la fibra. La fibra es completamente diferente a la que tienen los intercostales externos. Los intercostales oblicuos amplían anteroposterior. Esto, cuando se contrae, están rectos, entonces tienden a aproximar las costillas y reducir el diámetro de cefalocaudal, ¿no? Y después tenemos los oblicuos que también se reclutan, es cuando uno ve el famoso tiraje del paciente, que ven que se deprime la parte de los oblicuos, digamos, ¿sí?
Eso es una aspiración. Acá están los rectos, quedó un poquito cortada ahí la foto. Los intercostales y los oblicuos. ¿Qué le llama la atención de esa foto? Que va sin casco. ¿Cómo va a terminar esto? Mal, ¿no? Sin casco, moto, apurado de trabajar, termina muy mal. ¿Qué les parece que pasó ahí? ¿Qué imagen es esto? O sea, ¿qué imagen es? ¿Les parece que es? ¿Les querés ubicar tipo si es una res o si es una placa? Si es un... Sí, primero que ver si... Ah, bueno. O sea, son dos imágenes diferentes. La de este costado es una y la de allá es otra. Son dos métodos diagnósticos diferentes. ¿La de acá qué es? ¿Cómo? Parece una tomografía. Es decir, la radiografía no ve la parte blanda. ¿Sí? La de allá parece una resonancia. Perfecto. ¿Qué es lo que le llama la atención de la primera? Hay el desplazamiento de una vértebra, parece que es una vértebra cervical. La de allá confirma el hallazgo y fíjense que este es un dato muy relevante que tiene lesión del ligamento y compromiso de la médula. Esto que ven acá en el medio, más grisecito, es la médula espinal. ¿Sí? Ahora, una lesión cervical, a lo mejor ustedes no lo vieron, pero a ese nivel nos va a afectar la respiración, porque tenemos la salida de la inervación del diafragma. De modo que este paciente probablemente, si no se resuelve rápidamente, quede dependiente de un respirador porque la lesión neurológica es permanente y queda con parálisis diafragmática. Si no funciona el músculo principal, estamos afuera. Afuera de la respiración normal, adentro del respirador por siempre, digamos, ¿sí? Y de todo lo que está debajo por ese nivel, digamos, ¿sí? Movimiento de brazos, piernas y sensibilidad. Hay que ver cuánta lesión hay, ¿sí? Pero fíjense cómo la no utilización de un casco puede terminar muy mal si no hacemos esto, si no tenemos precaución. Y esto es lo que ustedes habitualmente tienen que ver. Fíjense cómo es la disposición de la columna. Y cuando ven una tomografía, estas son dos imágenes de tomografía, tienen que ver que todas las zonas aponespinosas sigan una disposición lineal, que no haya salida ni entrada. Y acá están los cuerpos vertebrales, en los cuales no tiene que haber tampoco desplazamiento. Se dice que hay que mantener las columnas, ¿sí? Esto, ahora ustedes van a ver tomografías, porque en casi todos los lugares había tomografía. Cuando yo estudié medicina, era placa radiografía de cervical de perfil. Una tristeza. Y bueno, y el Raticona dice que eso llama ¿sí? O si no, llama a alguien que te lleve a hacer ahí al tomógrafo, porque en el sanatorio donde yo trabajaba no había tomógrafo. ¿Sí? Ahora en general todos los centros tienen esto, los pacientes o vienen ya evaluados con esto hecho, o ustedes lo pueden hacer, digamos, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan el concepto de ver. Es simple, tienen que ver que se mantengan las columnas. Si el tipo tiene desplazado algo y tiene algo cervical, ¿sí? Neurocirugía. No se olviden. Bueno, ahora perfecto. Habíamos dicho que la ventilación involucra el diafragma, es un proceso activo, la expiración es pasivo. Ahora, ¿cuánto aire metemos? 0,5 litros. Bueno, 8 mililitros por kilo. 8 mililitros por kilo. ¿Qué más? ¿Cuánto más? Si pesa 100 kilos. 800 mililitros. Pesa 150 kilos. Está bien. En general se calcula por kilo, ¿sí? Se calcula por una cantidad de peso, ¿sí? Pero en general se dice que en promedio, fisiológicamente, acá estamos hablando de fisiopatología, es 500 mililitros. ¿Sí? Como concepto es 500 mililitros. Cuando uno hace el cálculo, cuando uno toma el respirador, tenemos que hacer un cálculo aproximado entre 6 y 8 mililitros kilo. ¿Sí? Lo que se calcula para el respirador, los pacientes que están con lesión pulmonar. ¿Sí? Pero como concepto de fisiopatología y fisiología, tiene que entrar 500 mililitros. ¿Sí? Aproximadamente una persona de unos 70 a 70 kilos. Aproximadamente. Sí. Claramente no es lo mismo lo que ventila un niño de 2 años que lo que ventila una persona adulta de 150 kilos. ¿No? Porque los pulmones son distintos, estructuralmente son distintos, con lo cual la cantidad de aire que va a entrar va a ser diferente. ¿Sí? Y obviamente
los chicos tienen una tolerancia. Ustedes ven a un chico con una neumonía, porque ven a 30 o 40 por minuto respirando bien, pediatra tranquilo, nebulizaciones, y un adulto de 40 por minuto a las 2 horas está para el tubo porque se cansó, ¿sí? La tolerancia es diferente. Bueno, un concepto importante es el volumen minuto. El volumen minuto está integrado por dos variables fundamentales. Una es el volumen, ¿lo ven ahí? ¿O no se ve? ¿Un poquito? Se los digo, volumen de ventilación mecánica, ventilación minuto es igual a volumen corriente o volumen tidal en inglés, que se usa si ustedes leen en inglés van a encontrar volumen tidal por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Eso es el volumen minuto, lo que manejamos por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? 12 a 14 por minuto y movemos 500, ¿sí? Entonces, acá le hacemos el cálculo aproximadamente. Ahí está. ¿Ese se ve? Para la próxima vez, porque así veo bien cómo es, ¿sí? En promedio manejamos entre 12 y 15 respiraciones por minuto y entre 6 y 7 litros por minuto entramos y sacamos con nuestra respiración tranquila en reposo, ¿sí? Ahora, ¿toda esa respiración participa del intercambio gaseoso? No. Muy bien, no esperaba esta respuesta. ¿Por qué? Perfecto, muy bien, hay espacio muerto. ¿Qué significa espacio muerto? Bien, todo lo que tenemos en nuestro aparato respiratorio que no participa del intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan más o menos? Vamos a ir más adelante. Bueno, ¿cuánto volumen tiene eso? ¿Se acuerdan? 150 mililitros a 200. Muy bien, 150 mililitros, ¿sí? O sea, de esos 500 mililitros que nosotros metemos en cada respiración, 150 es espacio muerto, ¿sí? Es espacio muerto porque no participa del intercambio gaseoso. A nosotros, en pacientes que estamos acá sentados, no tiene ningún tipo de error, no nos cambia nada, lo hicimos toda nuestra vida. Ahora, el tipo que está conectado en un respirador, en la ventilación mecánica, que además del espacio muerto que tiene, le pusimos 2 mangueras más y un tubo de 25 centímetros, el espacio muerto, o sea, la parte de estructura maquinaria que no participa, comienza a cobrar relevancia porque tiene un gran volumen, ¿sí? Y eso es aire que no participa del intercambio gaseoso, ¿sí? Por eso está el grafiquito con el tubo endotraqueal. Fíjense, este es un pulmón, la tráquea, y arriba está puesto un tubo endotraqueal. Si tuvieron la oportunidad de verlo alguna vez, el tubo endotraqueal es un dispositivo que usamos en terapia intensiva en los pacientes que ya están completamente agotados por diferentes razones. Hay que dormirlo completamente, se lo seda, se lo relaja y se le pone el tubo en la boca y se lo conecta al respirador. En ese momento nosotros pasamos a controlar la respiración nosotros. Y variables que habitualmente nosotros manejamos y ni siquiera nos damos cuenta, comienzan a ser muy relevantes. El espacio muerto es una de ellas, ¿sí? 150 mililitros, fíjense que tenemos un espacio muerto anatómico, que es toda la parte como dijo ella, pero también hay una porción que es espacio alveolar muerto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Pero qué? ¿Por qué no intercambio? Perfecto, porque ¿qué son las zonas web? La diferencia de presión entre el alveolo y el vaso que genera venoso. Bien. ¿Todas tienen claro el concepto este de zonas de West? Zona de West. ¿Puedes repetirlo más fuerte? La diferencia de presión entre el alveolo y los vasos que no se genera hematosis. O sea, para aclararlo un poquito mejor, nuestro pulmón en forma parada tiene diferente distribución de gas y de vasos sanguíneos. En general se dice que la distribución del aire es más hacia las bases, hacia la parte apical, y la distribución de la irrigación sanguínea, porque para poder hacer intercambio gaseoso necesitamos dos cosas: aire, necesitamos sangre que llegue, ¿sí? Es al revés, digamos, es más en las bases, ¿sí? La irrigación es más en las bases que en las bases pulmonares que en las bases, ¿sí? La ventilación se dice que es al revés. Esto genera una serie de diferencias. Tenemos una región 1, una región 2, una región 3, en donde hay diferencias de presión venosa, arterial y alveolar. Y bueno, donde se hace mejor intercambio gaseoso en la zona 2 o 3 de hueso, partes medias o bajas del pulmón, ¿sí? Que haya espacio muerto alveolar significa que son alveolos que les llegó el aire, pero que no les llegó la sangre. De modo que ustedes saben, nosotros respiramos aire. ¿Cómo está constituido el aire? 71% creo que era nitrógeno, 79% de nitrógeno y 21%
% de oxígeno, ¿sí? Entonces, la mayoría de lo que respiramos es nitrógeno y solamente una pequeña porción, 21% es oxígeno. Llegamos hasta ahí y no hay sangre para intercambiar, o muy poca, entonces ese oxígeno no se intercambia gaseoso y forma parte del espacio alveolar, ¿sí? Y después tenemos la ventilación alveolar, que son 350 mililitros, y es acá donde, en la clase que viene, cuando vean alteraciones del intercambio gaseoso, van a ver que hay varios mecanismos que explican alteraciones a este nivel, ¿sí? Ahora simplemente voy a comentarles que, fíjense que sumando 150 por 150, son los 500 mililitros que usamos, y nosotros vivimos con el 75% de lo que respiramos. Ahí puse un grafiquito. Y esto para recordar, no sé si se acuerdan de fisio o de anatomía o de histo, en la segmentación bronquial, acuérdense, fíjense que justo la línea está acá, el bronquiolo respiratorio, ya tenemos parte de alveolos en los bronquiolos respiratorios, y a donde más comienza la hematosis es a nivel del ducto alveolar o de los sacos alveolares, ¿sí? Esta parte sería la ventilación alveolar y para arriba sería el espacio muerto. ¿Hasta acá van bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta extra? ¿Se entienden? Impecable. Bueno, ahora entramos a ver por qué se mueve el aire, ¿sí? Sabemos que tenemos una caja con pulmón y torácica con un pulmón que funcionan en conjunto. Sabemos que tenemos que meter y sacar 500 mililitros por cada una de las respiraciones, que de esos 350 participan del intercambio gaseoso. Ahora, ¿cómo es que el aire entra y sale? Y esto es por diferencia de presiones, ¿sí? Fíjense, este es un gráfico de Guyton, imagino que todos ya lo habrán visto, en donde tenemos graficado en la parte inferior las modificaciones de presiones, ¿sí? En inspiración y en expiración, y arriba, ¿sí? Es el cambio de volumen. Cuando uno ve un respirador, tenemos lo mismo, tenemos curvas de presión y curvas de volumen, ¿sí? Cuando uno está en reposo, el pulmón se encuentra en una posición intermedia entre completamente relajado y completamente expandido. Y esto es por la presión negativa que hay entre las dos. ¿Se acuerdan que el pulmón está recubierto por dos membranas? Una pleura visceral y otra pleura parietal, y en el centro hay líquido, ¿sí? Que es el líquido pleural, que se sintetiza a baja cantidad y que hace que se genere en ese espacio una presión negativa, ¿sí? Es como cuando se pone agua en la bolsa del supermercado, que se pega exactamente con el mismo mecanismo. ¿Se acuerdan por qué mecanismo es eso? ¿Por qué cuando uno pone entre dos bolsas del supermercado agua se pegan? Es como la... ¿Por qué? No, completa la oración y fuerte. ¿Tensión qué? Tensión superficial. ¿Y qué es tensión superficial? La tendencia de las moléculas de agua a juntarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Maravilloso. Bueno, Sí. ahora digamos eso. Bien. Me quemó la mitad de la clase, chicos. Bueno, perfecto. Entonces, en reposo el pulmón está a menos 5 centímetros de agua, que es el que lo mantiene relativamente expandido. ¿Se acuerdan que el pulmón es como una esponja que si está completamente colapsado no entra aire, si está completamente expandido no podemos generar diferencias de presión, ¿sí? Fíjense que por esa razón la curva de presión en expiración en reposo está a nivel de 5 centímetros de agua, ¿sí? Ahora, cuando hacemos una inspiración, ¿qué pasaba con la inspiración? Está bien, pero ¿cómo? más básico. ¿Por qué? Porque se produce una planificación y hace una corriente de entrada de aire mayor. Se contrae el diafragma. Sí, se contrae el diafragma y Se contrae el diafragma, aumenta el diámetro cefalocaudal de la cavidad del tórax, se contraen los oblicuos externos, diámetro anteroposterior. Eso genera que el pulmón se expande, hace cambio de presión a la presión pleural, que baja a menos 7.5 centímetros, ¿sí? Fíjense acá. Esto es lo que facilita la entrada a 500 mililitros de volumen de aire. Y estamos en este punto, ¿sí? ¿Lo llegan a ver ahí? ¿Sí se ve? Perfecto. Bien. Y fíjense arriba, ¿sí? Este cambio de presión que se observó acá como consecuencia de la inspiración generó un cambio de volumen arriba, ¿sí?
El pulmón se expandió, cambio de presión y entró 500 mililitros de aire. Eso es en la inspiración. ¿Sí? En la expiración, ¿no? Se relaja el diafragma, volvemos a la posición inicial, volvemos de vuelta y fíjense, volvemos de nuevo a la presión. ¿Sí? Este es el comportamiento de la presión pleural. ¿Sí? Estamos viendo la presión en la pleura, en las dos membranas que recubren el entorno. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la presión alveolar. O sea, primero vimos lo que estaba pasando en las membranas por fuera del pulmón. Ahora, ¿qué pasa por dentro del pulmón? ¿Sí? La presión alveolar es la que está acá arriba. ¿Sí? La línea superior, la azul. Fíjense que la presión alveolar oscila entre -1 y +1. Un cambio de 5 a 7.5 genera una variación de -1 a +1 cuando uno inspira o expira. Cuando estamos con la glotis abierta está en 0, glotis abierta con la boca abierta sin hacer ningún tipo de maniobra de cierre. Cuando inspiramos, este cambio de presión, como lo expliqué antes, los 2.5 centímetros de agua que se modifican en la presión pleural se transmiten a la presión alveolar y generan una variación de 1 centímetro de agua. ¿Sí? Y eso es lo que facilita el cambio de presiones y la entrada de aire. O sea, 2.5 centímetros de agua en la pleural, 1 en el alveolo, facilita la entrada de 500 mililitros de aire. Y solo eso, 350 va a participar en la hematosis. Si está todo perfecto. Asciende y facilita la salida de 500 mililitros. Bien. Ahora viene un concepto que es muy importante, que él lo mencionó más o menos, que es el de presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es la diferencia que hay, se activó solo, es la diferencia que hay entre la presión pleural y la presión alveolar. ¿Por qué es importante? Y es esa franja azul que veíamos en el gráfico anterior. Se pasó solo, qué raro. Ponelo si no en pausa. Qué raro, porque no lo... A mí me pasa todos los martes. ¿Ah, sí? Sí. No soy el tipo. Ya pasamos esto. Bien, estamos hablando entonces de la diferencia entre presión alveolar y presión pleural. Generan un gradiente o diferencia de presión. Nosotros en terapia intensiva le decimos delta, los otros especialistas nos dicen no, porque hablan todo el tiempo de delta. Delta en la medicina es diferencia de algo. Nosotros usamos delta presión, delta presión alveolar, delta presión pleural, es presión transpulmonar. Y es un dato relevante porque favorece... Ahí está. Porque esta presión transpulmonar es una medida de fuerza elástica, una medida de... ¿Qué es que una cosa sea elástica? Que tiene... que se puede estirar y tiene la capacidad de devolver su capacidad. ¿Sí? ¿Querés que yo vaya ahí? ¿Lo pase? No sé por qué se... Yo te lo paro, te lo voy. Vos podés decirme el siguiente. Entonces es un dato importante, la presión transpulmonar. En los pacientes que están en la guardia, obviamente esto no se puede medir porque no tenemos formas de estimar la presión pleural de alguna forma, pero en los pacientes que están en terapia intensiva, Sí. nosotros sí podemos estimar eso. ¿Sí? ¿De qué manera? Lo vamos a ver más adelante, pero se pone como una sonda nasogástrica, como si fuera una sonda nasogástrica, un catéter se llama balón esofágico, se infla en el tercio distal del esófago y eso nos da una medida de presión pleural. Si está conectado a un respirador, nosotros podemos medir la presión alveolar, ¿sí? Y de esa forma calcular la pulmonar. ¿Sí?
Ahí está, sí pasa. Perfecto. El otro concepto importante que viene es el de distensibilidad o compliance pulmonar, ¿sí? Que es la variación que tiene el pulmón por cada variación de presión. Es una relación, ¿sí? Cuánto varía de volumen el pulmón en relación a la presión. El valor normal, que es de nosotros acá sentados, es por cada 200, entran 200 mililitros de aire por cada 100 mililitros, 200 a 110 por cada centímetro de agua, ¿sí? O sea, 200 a 110 mililitros la variación por cada uno. Fíjense este gráfico. Este es un gráfico que tiene la curva de presión-volumen. Esta es otra cosa que podemos construir en la terapia intensiva. Hay respiradores que te salen y solamente tiene un software que vos podés hacer que te calcule esto, ¿sí? Ahora le voy a mostrar algunas imágenes. Esto se llama curva de presión-volumen y uno puede ver cómo es el comportamiento del pulmón en relación a la variación de presión, ¿sí? Fíjense que tenemos 1 centímetro de agua por cada una de las variaciones. Esta es la siguiente luz. ¿Más? Dale. Ahí está. Bien. Dale otra. Ahí más. Perfecto. Fíjense. En la variación del primer centímetro de agua varió esta cantidad de volumen, ¿no? La mitad de 0,25 mililitros. ¿Sí? En la segunda mitad varió mucho más. Por eso le puse este gráfico acá. Fíjense que el comportamiento del pulmón es como el comportamiento de un globo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el globo, cuando lo quieren inflar, la piñata, que tienen que hacer un montón de esfuerzo inicialmente, generás un cambio de presión, pero no lo inflas mucho, y después cuando lo inflaste un poquito, lo inflas fácilmente. Es el comportamiento de esto, ¿sí? Inicialmente es difícil inflarlo, por cada cambio de presión metemos poquito volumen, y después por la misma relación de cambio de presión, el volumen es mucho más amplio, ¿sí? Entonces se grafica esta curva, que es una curva de inspiración y otra de retroceso, que es la curva de expiración, ¿sí? Esto, lógicamente, si tenemos un pulmón que está más rígido, va a ser diferente la curva. Si tenemos alguna aspiración, obstrucción en la expiración, va a ser diferente. Y uno, si lo puede visualizar directamente, puede tomar conductas e intentar modificar el comportamiento de esto. Esto es importante para poder entender. Esta capacidad elástica del pulmón está representada por dos propiedades importantes. Una es por las fibras elásticas y de colágeno del pulmón que están en el intersticio pulmonar, ¿sí? Y eso es lo que le da la capacidad elástica, la capacidad de extenderse y volver a su capacidad original. Pero también parte de esta distensibilidad pulmonar está en relación a algo que dijeron recién, que es la tensión superficial. Sí, una más. ¿Qué es esto? Por el segundo de chocolate. Ya lo habían visto igual, ¿eh? Mostrar la siguiente. El pez globo es un pez que vive en el Caribe, yo les cuento por eso, yo hago buceo, que cuando uno lo molesta mucho, se define de esa forma. Se infla completamente. Por eso no está bueno que lo jodan mucho. Si ven en YouTube que hay un montón de videos que están tocándolo para que se infle cada rato, no, porque estamos estresando por el bicho, ¿sí? Y si lo ven y están buceando, mírenlo, no le hagan nada porque así está bien. Igual es muy simpático cuando lo ven porque tiene como la cabeza cuadrada, entonces es como si fuera un cubo con la tetita chiquita. Es muy interesante, sí. Bueno, nosotros construimos esto, como yo decía, como ejemplo de terapia intensiva, porque tenemos la capacidad de ver esto. Inicialmente, cuando comenzamos a aplicar la década del 70, del 80, los respiradores a los pacientes que estaban entendidos, que estaban con mucha dificultad respiratoria y tenían que ir al respirador, no sabíamos bien cómo hacer para que el pulmón se reclutara. ¿Qué pasa? Cuando el pulmón tiene una neumonía, una parte del pulmón se colapsa completamente, ¿sí? O si tiene un traumatismo y genera un hematoma pulmonar, una contusión pulmonar, se colapsa. Entonces, lo que uno quería es tratar de ampliar eso. Para poder tratar de ampliar, de abrir los espacios aéreos para que participen en el intercambio gaseoso, hay que jugar con las presiones del respirador, ¿sí? Una de las formas de ver cómo o cuánta presión hay que poner en el respirador para poder subir el pulmón es establecer un nivel de PIP, que es una presión al final de la expiración, ¿sí? Es decir, cuando el paciente termina de expirar,
con el respirador le metemos una presión para que el pulmón se quede abierto, ¿sí? Para que aquellos alvéolos que se abrieron con el volumen no se colapsen. Perdón. ¿Me sigues ahí? Sí, esto si ustedes lo tienen que pasar a volúmenes y capacidades, esta presión que permite que el alvéolo no colapse, sino que quede abierto y pueda participar del intercambio gaseoso, ¿qué tipo de volumen es ese? Residual. Volumen residual. ¿Sigo? ¿De nuevo no? Me contra que sí, volumen residual con PIP. Tomá. Y anda al hospital de lunes a viernes de 8 a 14. Sí, que eso no es. ¿Qué era PIP? Presión expiratoria al final. Presión positiva al final de la expiración. ¿Sí? Ay, porque van a leer dos tipos de PIP. P y P y PIP con E. P-E-E-P. ¿Sí? Eso como para que, ojo, cuando lo hablen, lean qué es lo que están, qué presión es. PIP, P-E-E-P es presión positiva al final de la expiración. Uno exhala todo y cuando termina de exhalar a flujo cero, o sea, ahí yo mido qué presión hay dentro del alvéolo y esa es la PIP, ¿sí? O PEP. Voy para atrás, voy para adelante. No, pero tal que les digo acá. PIP es Positive Expiratory Air Pressure, ¿no? Sí. Expiration Pressure. ¿Sí? Positive and expiration pressure. Ese. Voy a usar. ¿Sí? Nosotros hacemos eso con el respirador y le ponemos. Bueno, para establecer ese nivel, para nosotros venimos a mantener inflado los alvéolos. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenerlo? Le ponemos cuando el tipo se está expirando, le metemos presión para que el aire, para que el pulmón se mantenga abierto mientras el paciente está expirando, pero no está expirando. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuánto es el nivel? ¿A cuánto le ponemos al tipo? ¿Sí? Tenemos diferentes, fíjense al costado, estos son curvas del respirador. Uno tiene la posibilidad acá de setear con una manivela, vos le pones cuánto querés, 5 o 18 de presión. ¿Sí? Entonces, lo que se decía es que uno tenía que ponerlo por arriba del punto de inflexión superior. La curva, usted como les dije recién, la curva de presión-volumen, en la inspiración tiene un momento en el cual es más difícil inflarlo y otro que después es muy fácil inflarlo, pero después llega un momento que, como le pasa al globo, llega un momento que uno no lo puede inflar más porque se rompe, digamos. Entonces, es la platón que se hace acá arriba, la parte que ella por cambio de presión no aumenta mucho el volumen. Te decían que hay que ponerlo acá en el medio. Entonces, para eso es que usamos la presión, la curva esta, y algunos respiradores te ponen la curva esta, la calculan automáticamente para que uno pueda setear adecuadamente el respirador. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros cuando tenemos recién ventilado podemos setear el respirador de dos formas. Una forma es poniéndole el volumen que nosotros queremos, ¿sí? Se llama volumen controlado, nosotros ponemos el volumen que nosotros queremos, le podemos poner la frecuencia respiratoria, le podemos poner la PIP y le podemos poner cuánto oxígeno le damos. De esa forma uno maneja la respiración del paciente, ¿sí? Lo mantenemos abierto en cada respiración, le ponemos tanto volumen y demás. Uy, ¿toqué ese juego? No tanto. Esta es una modalidad. La otra modalidad que viene arriba es diferente. Fíjense que tenemos presión. O sea, uno puede setear una presión X para que el aire entre, digamos, y genere un volumen. ¿Sí? Y después los otros parámetros son más o menos los mismos. Digamos. Pero todo vaciado en, o sea, el nivel de PIP, nosotros vamos a poner cuánta presión hay al tener, tiene que en relación a esto. ¿Sí? Por eso yo le puse esto, quizás un poco avanzado porque estoy en el segundo año, pero es importante ver la aplicación. ¿Para qué vemos la curva esta? ¿Sí? ¿Para qué se usa? Es como que un concepto teórico que queda aislado. A mí me pasaba en la facultad que no entendía que para qué lo hacían. Es para esto, digamos, ¿sí? Tiene una aplicación fisiológica que uno la puede usar en una terapia intensiva y ir cambiando, porque esto puede variar. ¿Sí? Si el paciente está en una terapia que es un neumotórax, le pusiste una vía central, hizo un neumotórax, eso te va a cambiar. Entonces, vas a tener que variar el sentido del respirador. Perdón, ¿nos traes lo que es el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión Sí, superior? explico eso. Y lo del alveolo también, perdón. Sí, no, si querés, sí, te querés decir el del verbo. Eso como relacionado con las zonas de West. Explícame. Yo recién hablamos de zonas web, pero... Perfecto. No, un solo concepto para que no se vaya. Si esta es la curva de presión-volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto es por el fenómeno de histéresis? O sea, la curva de inspiración es un fenómeno activo, la curva de expiración es un fenómeno pasivo. ¿Qué es esa misma curva? Ahora,
por debajo de un punto que se llama punto de inflexión inferior, que es el que les dijo Coco, el alvéolo está colapsado. O sea, ¿acá entra aire? No. Entonces, por más que yo le mande 6 litros de volumen minuto a ese alvéolo va a participar del intercambio gaseoso? No, porque no tiene aire básicamente. Por arriba de un punto, que es el punto de inflexión superior, ese alvéolo está sobredistendido, o sea, tiene mucha presión. Con lo cual, la presión alveolar es mayor que la presión capilar, ¿sí? Entonces, lo que tiende a hacer esta presión, que es mayor que la presión capilar, es básicamente disminuir. ¿Este alvéolo participa en el intercambio gaseoso? ¿Sí? ¿Cómo? Acá no llega, porque la presión alveolar supera la presión capilar. Acá no llega sangre. Lo termina colapsando al capilar. Es muy chiquitito, pensarlo en dimensiones. Entonces, ni esta zona son alvéolos que básicamente nos sirven, ¿no? Puede ser que en el superior espacio muerto. Claro. Ahora vamos a ver los conceptos de Junti y de espacio muerto, pero es básicamente esto, entender que ni estos alvéolos nos sirven. O sea, están porque la distribución de los pulmones, no todos los alvéolos participan en el intercambio gaseoso, ¿sí? Pero lo ideal es que nosotros nos concentremos en esta zona de la curva, ¿sí? En donde el alvéolo no está ni colapsado ni sobredistendido y sí participa del intercambio gaseoso, ¿sí? Esta curva hay que relacionarla con las zonas de West, ¿sí? Para que podamos entender qué relación perfusión-volumen hay. En ese cuadro, cuando hay demasiado agrandamiento alvéolo, se llama así breaking. Claro, es el punto de inflexión superior o sobredistensión. Claro, la puede romper. De hecho, lo puede lesionar, exactamente. Si uno ventila a los pacientes por arriba de ese punto, tenemos riesgo de volutrauma, es decir, de meter mucho aire que genera un hemotorax porque estás rompiendo alvéolos, ¿sí? Estás destruyendo alvéolos. Y el concepto de que el capilar se comprime, porque recuérdense que el capilar no tiene pared muscular, es solamente una pared endotelica y una ventana basal. Entonces, si vos sobredistendés, llenás de aire el alvéolo, comprimís y no llega sangre, digamos. El alvéolo comprime, no pasa la sangre y no se puede hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? Lo mismo cuando es al revés. Sí. Bueno, ahora el siguiente gráfico es dijeron, bueno, queremos ver cómo hacer, cuánto participan las fuerzas elásticas del pulmón y la tensión superficial en la resistencia, en la distensibilidad, en la compliance pulmonar, ¿sí? Entonces separaron los pulmones, obviamente de un modelo animal, de lechón, de chancho, de pi, y a un modelo lo inflaron, lo llenaron de aire, lo inflaron como lo inflamos normalmente, como respiramos normalmente, y al otro lo llenaron de agua, ¿sí? El pulmón que llenaron de agua es el que está a la izquierda, ese lleno de suelo salino, y el otro lleno de aire. Fíjense que las presiones, ¿qué les parece? ¿Qué me pueden decir de ese gráfico? Es un gráfico de presión-volumen, igual que lo que estábamos viendo. Así, a simple vista, ¿qué conclusión sacaría? El volumen es el mismo, pero la presión pleural se va a ser más negativa en la presión sería de aire. Más fuerte. ¿Cómo? Que la presión pleural se va a hacer más negativa en el que está lleno de aire que en el que está lleno de agua. Va por ahí, pero no es del todo. Va por ahí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué conclusión pueden sacar ustedes? El gráfico de presión, volumen. Tenemos dos tipos de pulmones, uno normal y otro lleno de agua. Y con esto tienen que vencer la superficial. El tema del suelo es que fue fácil. No puede estar. Para que acá la tensión superficial. Yo expliqué West. Para que haya tensión superficial tiene que haber una superficie aire-agua. Si está todo lleno de suelo salino, no hay agua y agua. Está colapsado. Para conseguir el mismo volumen, el mismo cambio de volumen, tendrías que hacer más fuerza. Claro. Para poder inflar el pulmón lleno de aire, tenés que hacer más presión negativa, 3 veces más. De modo que para vencer la presión superficial, o sea, la respuesta, la capacidad elástica, como la distensibilidad del pulmón, como dijimos, dependía de dos partes, la parte elástica y la parte de presión superficial.
la tensión superficial cumple el mayor rol, porque tiene que hacer mayor presión. De esa compliance de flexibilidad total del pulmón, la mayor parte depende de la tensión superficial y la menor parte depende de las fibras elásticas o de colágeno. ¿Sí? Acá uno elimina el efecto de la tensión superficial porque lo llenas de agua, desaparece la relación aire-agua que se necesita para que exista tensión superficial. Entonces fíjense, con muy poquito cambio de presión aumentás el volumen. Es muy extensivo. En cambio, cuando vos dejás la tensión superficial actuando, necesitas mucha más presión, ¿sí? Negativa, para poder generar un cambio de volumen. De modo que la mayor parte de la compliance depende de la tensión superficial. ¿Sí? Y entonces ahí venía el grafiquito de eso. ¿Sí? ¿Alguna vez vieron un mosquito parado arriba del agua? Bueno, es eso. La tensión superficial es cuando hay una superficie, aire y agua, las moléculas que están en la superficie tienden a atraerse por los puentes de hidrógeno y eso genera una capa de estabilidad que permite, en el caso del mosquito, sostenerlo, digamos, ¿sí? Y no hundirse. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se recordaron eso? Bien. Siguiente. Responde a la ley de Laplace, ¿sí? Eso para ir sumando un poquito de fórmula a esta cuestión. La ley de Laplace dice que 2 por la tensión superficial sobre el radio del alveolo es la presión que tenemos que hacer para poder abrir ese alveolo. ¿Sí? Sí. Fíjense, la presión superficial del agua a cualquier lado es 72 líneas centímetros. ¿No? Si tenemos la tensión superficial del alveolo sin surfactante, 50 días. Pero con surfactante, 5 a 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto, muy bien, chocolate. Lunes a viernes, ¿cómo venís a la mañana? Regalado todo. Bueno, importante, el surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es un agente efectivo que disminuye la tensión superficial, está compuesto por palmitos, fosfatidil, colina. Bien. Y había otro más, fosfatidil. Bien, ¿quién lo sintetiza? Tipo 2. ¿Y el negocio tipo 1? También, pero Perfecto, muy bien, ¿eh? Están filosofando para adelante porque esto ya lo tienen en el concepto de... ¿Sí? Fíjense, la presión, teniendo en cuenta la fórmula de presión y aplicando la ley de Laplace, la presión alveolar, teniendo en cuenta que el radio promedio de un alveolo es de 100 micrómetros, ¿sí? Sin surfactante necesitamos un cambio de presión de 18 centímetros de agua y con surfactante mucho menos. Eso, el surfactante, es lo que nos permite respirar con mínimo esfuerzo y no cansarnos, ¿sí? En los pacientes que están respirados y que tienen neumonía o que tienen distrés, una patología que genera alteración del surfactante, en muchos casos se intentó ver si reponiendo el surfactante podíamos resolver eso, pero bueno, falló. No, Puede fallar. pero no. ¿Cómo? había uno sintético. Hay un sintético, pero no tiene ventajas en la mortalidad, digamos. Uno lo puede aplicar si se unió todo, pero no dio resultados positivos. Por ahora, solamente respirador, de acuerdo a un sentido particular, y esperar que el pulmón... ¿Hay prematuros que surfactante no se puede aplicar surfactante? Sí, yo no sé tanto cuál es el efecto en los niños. Los niños sé que, bueno, obviamente, el síndrome de distrés respiratorio del niño es cuando los pulmones no están del todo madurados, sobre todo en los niños pretérminos. Por eso está recomendado a las embarazadas ponerle corticoides, 2 dosis, para mejorarlo, sobre todo en los niños que están entre 24 y 26 semanas, y cuando se empieza a sintetizar el fosfatidinocitol en los tipo 2. Pero no sé si ahí el sintético tiene ningún efecto, porque no me dedico a eso. ¿Tampoco? No, todavía, o sea, hasta ahora en una época sí se utilizaba, pero de los trabajos ninguno mejoró la mortalidad, con lo cual lo único que se hace hasta ahora, también en los neonatos, es maduración pulmonar previa a la cesárea electiva y después aplicación de presión positiva en esos pacientes, o sea, en los niñitos. Que por ahí se les hace ventilación positiva no invasiva, es decir, no con un tubo, sino con una máscara, a veces con una cánula también se puede hacer, pero el sintético de surfactante tampoco bajó la mortalidad. Y los corticoides también. Los corticoides lo que hacen es apresuran o aceleran la maduración de los neumonocitos tipo 2. Entonces,
lo que hace es tratar de sacarle ventaja al tiempo para que ese neumonocito ya empiece a sintetizar surfactante. Por lo general, las embarazadas que van de término uno ya lo ve venir, el bebé viene con más lento de crecimiento, viene desarrollando oligoamnios, tiene preeclampsia, que es una patología que se da en la embarazada con presión alta, tiene riesgo de convulsiones, entonces ya la obstetra va viendo que no va a andar y va viendo que va a tener que ir a una cesárea de urgencia, entonces ya antes de llegar a ese punto le hace con 2 dosis de betametazolam, ¿sí? Que se le hacen más para tratar de que estimular a último momento antes de sacar al nene para... Igual, los prematuros deben saber, deben tener conocido o algo, son bebés que por lo general son incomunicados, van unos días al aneo, algunos están respirados. Tiene una mortalidad mucho menor que la del adulto, mucho igual, menor. Igual no se pueden tanto como... Claro. ¿Sí? Sí. Otro dato importante es que les quería decir es que, como era la mortalidad, cuando probamos un nuevo tratamiento, uno trata de buscar resultados que impacten en la sobrevida de los pacientes. Nosotros tomamos una conducta con un medicamento y que realmente le mejoremos la sobrevida. En las medicaciones cardiovasculares y demás hay mucho impacto, pero en terapia intensiva en general es difícil encontrar. De hecho, muy poquitas cosas han demostrado ventajas en la mortalidad. Por eso Lourdes hablaba de ventajas en la mortalidad, no tiene beneficio en la mortalidad. En general buscamos eso, pero es difícil. Logramos reducir los días de respirador, logramos reducir los días de internación, pero en general la mortalidad es difícil de modificar. Bueno, este gráfico es simplemente para mostrarles que la inspiración y la expiración no solamente tienen que vencer fuerzas elásticas dependientes del pulmón, sino que también de la pared torácica, ¿sí? Fíjense en el gráfico de la derecha, en donde, fíjense, primero de la izquierda, en donde la presión atmosférica se considera cero, a pesar de que sabemos que estamos a 360 milímetros de mercurio, pero desde el punto de vista de la fisiología respiratoria se considera cero, la presión alveolar es cero, ¿sí? Y la presión intrapleural es menos 5. ¿La ven acá? La diferencia de presión en la presión transmural es más 5. ¿Se acuerdan que era una presión? La presión transmural era la que nos decía cuánto era la capacidad elástica del pulmón, ¿sí? Pero ahora no solamente eso juega un rol, sino también la pared torácica, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una pared torácica que está más rígida o que está rota, como les dije también, es por eso que les decía que cuando te pegas el palo, te rompiste el tórax, bueno, es difícil para que, pues, es complicado meter aire. ¿Por qué? Porque es difícil generar estas presiones. El pulmón, como es una esponja, tiende a querer colapsarse y el tórax tiende a estar abierto, digamos. Por eso es que el pulmón queriéndose colapsar con la pleura visceral y la pleura parietal pegada al tórax genera la presión negativa, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan el concepto de que no solo es la distensibilidad pulmonar, sino también la distensibilidad torácica, ¿sí? Y eso lo podemos estimar a partir, creo que es el siguiente, del dolor esofágico. Bien, esto, bueno, este concepto es importante también. La distensibilidad torácica tiene la definición ahí arriba. Para descifrar el sistema pulmonar total es necesario el doble de presión que para descifrar los pulmones sordos. O sea, para que ustedes vean que expandir el tórax también tiene un costo. Y ese costo se llama trabajo respiratorio. Que no es importante que entremos ahora porque es un concepto bastante avanzado para ustedes, pero que tengan el concepto de que es consumo de energía. Trabajo es consumo de energía, como se acuerdan en física del secundario, es consumo de energía. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto tengo que consumir yo para poder mover el pulmón? ¿Sí? Y este trabajo respiratorio va direccionado a dos cosas básicas. Si quieren pasar a la siguiente, pasa. Una es trabajo respiratorio para distensibilidad elástica, ¿sí? Que es la del pulmón fundamentalmente, ¿sí? Y estática, y tenés otra que es la dinámica, que es el trabajo que tiene que hacer para inflar, y está determinado por el pulmón y está determinado fundamentalmente por la resistencia de las vías aéreas. Una cosa es distendida del pulmón, que es la vía torácica, y la otra cosa es el juego que tenemos de las vías aéreas, ¿sí? Que tiene la capacidad de contraerse, relajarse y reducir, cambiar su tamaño y cambiar las cosas, que ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Sigo? Sí, sigue. De todo este concepto surge esta fórmula, a mí me costó, esto se me penitencial, me costó meses poder entenderla. Yo se las doy porque me parece que ahora es bueno que las conozcan por lo menos,
¿sí? Pasa a la siguiente, ¿no? Otra, toda. Ahí. Para que entendamos. Primera expresión, ¿sí? La primera expresión, lo que está entre paréntesis es función tiempo, digamos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo la tenemos? Esa fórmula tiene dos componentes, ¿sí? Que son los componentes de lo que yo hablé recién del trabajo respiratorio. La primera es la R, resistencia, ¿sí? La resistencia a la entrada de aire, ¿sí? Si nosotros tenemos asma y tenemos los bronquios cerrados, tenemos resistencia a la entrada y a la salida de aire, ¿sí? ¿Resistencia a qué? A la entrada y la salida de aire, a flujo, ¿sí? Flujo de aire, ¿sí? Ese es el componente dinámico. Por eso ven que los chicos tienen asma y si no se hacen el PAF, lo ven que comienzan a respirar, porque no tienen que hacer un esfuerzo extra, un consumo de energía, un trabajo extra para poder inspirar y expirar, ¿sí? Y es el componente dinámico de la fórmula. Por el otro lado tenemos la B, es volumen, ¿sí? Volumen de aire, los 500 mililitros que hablamos. Y lo que está acá se llama elastancia, que es lo mismo que lo que hablamos recién, que distensibilidad o compliance, nada más que la inversa. Uno sobre la distensibilidad es la elastancia, ¿sí? Este concepto es importante para que ustedes entiendan que toda mecánica respiratoria responde a este movimiento del aire. Es una diferencia de presión con el objetivo de vencer, hacer que el flujo venza la resistencia y que el volumen distienda al pulmón, ¿sí? Y teniendo en cuenta estas dos cosas, uno puede enfocar. Una cosa es un paciente asmático que viene con resistencia al flujo aéreo y la vía aérea, y otra cosa, componente dinámico, lo podemos tratar y resolver de una manera, y otra cosa es el tipo que se pegó el palo, vino con la costilla rota y tiene una contusión pulmonar, ¿sí? Tiene la elastancia reducida, la intensividad del pulmón está reducida, ¿sí? Y el volumen del pulmón, como está colapsado, es menor, ¿sí? El volumen de aire tiene, a eso me refiero. Entonces, es importante, me parece que a mí no me explicaron nunca en fisiología ni en fisiopatología, lo aprendí en terapia intensiva después de una residencia, ya era clínico. Bueno, está bueno que por lo menos sepan, interpreten cómo hacer esto, porque a partir de acá, vos viendo cómo respira el paciente y sabiendo lo que le pasó, si sabés esta fórmula, sabés lo que tenés que hacer, porque vas a poder resolver lo que no en una shock room o vas a tener que depender de otra persona. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Me lo dice, por favor, porque es importante. ¿Qué no entendí? O sea, no entendí lo que acaba de decir que fue muy explica. Bueno, si vos tenés el paciente, se pegó un palo con la bici, se quebró 3 costillas y tiene el pulmón contuso, ¿sí? Te llega la guardia. Vos en la guardia, ese paciente, si vos tenés en cuenta, bueno, el paciente va a llegar respirando mal. Va a tener una alteración en el movimiento de aire, ¿sí? Si vos te acordás de estos dos componentes de la formulita, decís, bueno, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está generando la falta de aire? Un problema en la resistencia y el flujo de aire, o sea, tiene los bronquios comprimidos y no le entra el aire, o tiene el pulmón más duro de lo habitual, contuso, entonces por eso no puede respirar bien. ¿Sí? Tiene una alteración en el componente estático. ¿Sí? Vos en la guardia, con el endoscopio y el oxígeno, no vas a poder más que dar oxígeno. ¿Sí? Llevar la tomografía, traerlo y decirle al paciente y al cirujano de tórax, fíjame en las costillas, pues, tratame bien el dolor y mandame a terapia intensiva porque si se va para cualquier lado hay que intubar. ¿Sí? Al revés, te entra un chico de 17 años con mucha falta de aire, silbando, lo escuchás, tiene sibilancias, hormiguitos en el pulmón por todos lados, entonces ya lo vieron, pero lo van a ver. Ese chico tiene antecedentes de asma, entonces no mete aire. ¿Pero por qué no mete aire? No mete aire porque tiene una alteración en el componente dinámico. Ese paciente lo vas a poder resolver. Le haces una nebulización, le pusiste el beta 2, le mejoraste el flujo, le mejoraste la resistencia, y si no tiene puesta la neumonía, lo podés mandar a la casa. Pero vos tenés que tener el concepto de qué es una... ¿Sí? ¿Se entiende? Ojo, no todo es tan claro. Hay veces que tenemos medicina no es tan fácil, digamos, no, un software lo podría resolver. A veces las cosas son complicadas. Viene el asmático que se pegó el palo, o el EPOC con la neumonía, entonces no es tan fácil. Pero es importante que tengan el concepto de esto.
Que hay un componente que es dinámico, que varía, que uno puede modificar con tratamiento fácilmente, y otro que demora más tiempo en resolver, que es más difícil de resolver y que necesitas la ayuda de otra persona. ¿Sí? Sí, una sola cosa. O sea, acá la ecuación del movimiento del aire sirve para entender de qué depende, de qué variables depende la presión que está dentro del pulmón. La presión, o sea, la presión que está dentro del pulmón refleja un volumen de aire que está ahí, ¿sí? Esa presión adentro del pulmón depende de dos variables. Una que es dinámica, y esto habla de actividad, y esto habla básicamente de que tiene un componente de movimiento, y otro componente que es un movimiento estático, que es en el caso de la elastancia, que de lo que nos está hablando es básicamente de las fuerzas de retroceso. Que eso es estático, o sea, eso no conlleva movimiento, ¿sí? En la ecuación del movimiento. Entonces, el primer componente, que es el componente dinámico, que es flujo por resistencia, de lo que nos está hablando básicamente es de qué componente no estructural es la variable de la cual depende la presión. En cambio, el volumen por elastancia nos está hablando del componente estructural del pulmón, ¿sí? O sea, uno tiene que tener en cuenta que en el pulmón tenés varias cosas para entender cómo entra y cómo sale el aire. O sea, no solo las vías de conducción del aire, sino también el componente estructural alveolar, y además de eso, además del componente estructural, es básicamente el tejido de sostén que está entre los alvéolos, que es el que le permite estructuralmente al pulmón volver a su forma habitual previo a la inspiración, ¿sí? Eso es la elastancia, ¿sí? Que elastancia es básicamente 1 sobre distensibilidad. Y distensibilidad es lo mismo que compliance, que es cuánto se puede adaptar ese pulmón a distintos volúmenes corrientes. Elastancia es la inversa, es cómo puede volver ese pulmón a su forma original. Y eso lo hace a partir de las fuerzas de retroceso, ¿sí? ¿Se entendió ahí la ecuación del movimiento? O sea, esas dos variables, una que es un componente que es dinámico, que nos está hablando básicamente de movimiento de aire dependiendo básicamente de flujo, y el otro que es un componente que es estático, y de lo que nos está hablando es de lo estructural del pulmón y de su capacidad de retracción. ¿Sí? Perdón. ¿Ahora sí? ¿Sigo? Bueno, ¿qué les parece la tomografía? Llamamos a un médico. ¿Qué tiene alterado? Bastante bueno. Primero, para que es una tomografía de tórax que está hecho, fíjense lo que está en el centro del corazón, así que a la altura de los grandes vasos, un poquito más abajo. Esto es corazón, aorta, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Todo lo que se ve en blanco es básicamente componente vascular, o sea, vasos, y todo lo que es negro es aire. Acá hay un montón de negro, acá casi no, acá no hay casi nada de negro. ¿Sí? Todo lo que se ve blanco en la tomografía de aquel lado es espacio aéreo ocupado con algo. ¿Sí? En este caso, sabemos que en el COVID es con respuesta inflamatoria, una inflamación generada por la respuesta del COVID. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que pensar en la ecuación del movimiento, ¿qué parte está alterada, más alterada? ¿La parte de la resistencia del flujo o la parte de la distensibilidad del pulmón? ¿Sí? La más alterada es la distensibilidad del pulmón. ¿Sí? Igual se acuerdan, bueno, una discusión grande con una terapia intensiva, apenas comenzó la pandemia, es que uno de los grandes autores de terapia intensiva decía que había dos tipos de COVID. Uno inicial, en el cual la distensibilidad no era bastante alta, y otro más tardío, que la distensibilidad era más reducida. ¿Sí? Él lo refería con instancia, así que había dos fenotipos de distrés en el COVID, bueno, eso estuvo bastante discutido. Pero para que ustedes vean que si se te pone el pulmón duro, se te va a costar bastante respirar, ¿sí? Y esto a cualquiera de nosotros nos va a cansar bastante y
seguros que el ventilador. Nosotros en las prisiones y todo, ¿por qué si con el COVID te colgan el paciente? Porque una de las pocas cosas de la terapia intensiva que demostró reducir la mortalidad de los pacientes, no con COVID, ya previamente, fue un estudio previo, con distrés, una patología parecida a esta, en el cual hay también colapso pulmonar, es cambiando el juego de presión, ¿sí? O sea, sacando, porque en la tomografía en el cúbito dorsal uno tiene peso sobre el pulmón de todas las estructuras del mediastino, ¿sí? Del pulmón, cuando uno realiza esta práctica de poner al paciente boca abajo, el juego de presiones dentro del tórax cambia, toda la parte que es anterior, o sea, toda la parte del mediastino se va hacia abajo, hacia adelante, no ejerce presión sobre el pulmón, entonces hay posibilidad de reclutar más cantidad de pulmón, puedes abrir más pulmón. ¿Sí? El pulmón lo puedes reclutar con las presiones del respirador y de esa forma mejorar la oxigenación. ¿Sí? Muchos de los pacientes de terapia intensiva al principio se morían de hipoxemia, ¿sí? Falta de llegada de oxígeno porque no podían tener oxígeno. ¿Sí? A medida que van pasando los días, la muerte no es por hipoxemia. En general, con el respirador uno lo puede mantener bien, se mueren de disfunción orgánica múltiple. O sea, el respirador y la lesión que tienen generan una respuesta inflamatoria tan grande que genera falla de otro órgano. Y eso es lo que mata a los pacientes en el COVID después de varios días o en otros días. ¿Sí? Pero cambiarlo de posición después de determinado momento era relevante. Con distrés, después del COVID, bueno, no estaba estudiado, pero había que hacerlo porque salvaba gente. Porque no había otra cosa más para hacer, básicamente. Por eso lo se adaptó. O sea, lo que está demostrado es que había que hacer periodos de 16 horas el paciente, volverlo a probar. Eso es lo que demostró que bajar la mortalidad. Ya vamos, en el COVID hacíamos 48 horas porque no había tiempo. Imagínate, digo, cambiar todo cada 16 horas, había un 32% ventilado, éramos 5 médicos de guardia, es imposible. ¿Sí? Entonces hacíamos periodos más prolongados. Mira esta imagen. Si vos, o sea, el paciente que está internado no está en bipedestación, está en decúbito supino, está acostado. Con lo cual, la gravedad tiende a tener un papel importante en el juego de presiones dentro del tórax. Una de las cosas que sucede cuando uno está acostado... Creo que la siguiente es ¿Vos tenés otra? Ah, esta está más linda. ¿Esto qué es? Ok. Entonces vos pensás que si vos estás acostado, todo lo que es mediastino, sobre todo el corazón, tiende a irse hacia, o sea, por gravedad, a apretar los alvéolos que están en la parte posterior del pulmón. ¿Sí? Si se acuerdan el pulmón cómo es, si uno lo ve de costado, esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. ¿Sí? El pulmón en extensión es mucho más grande en la parte posterior que en la parte anterior. Con lo cual nosotros tenemos acá una gran superficie para aprovechar el intercambio gaseoso. Cuando uno está acostado, el corazón tiende a comprimir todos esos, pero por una cuestión de peso. ¿Sí? Entonces lo que uno intenta hacer cuando los pone boca abajo es liberar toda la parte posterior del pulmón, que es en superficie mucho mayor que la parte anterior, y llevar ese peso del corazón y de todas las otras estructuras del mediastino hacia la parte anterior. Eso es por un lado. Otra de las cosas, entonces ahí lo que haces es, ese alvéolo que estaba medio colapsadito, vos lo pusiste para arriba, el aire tiende a ir hacia arriba, uno tiene que pensar que el paciente no está así, sino que está así, ¿sí? Entonces... O sea, como está la tomografía de arriba, pero al revés. Como está la tomografía, exacto. Entonces uno tiende a ir hacia arriba el aire. Eso por un lado. Entonces ese alvéolo que estaba colapsado, porque estaba básicamente comprimido por todas esas estructuras del mediastino, ahora lo liberamos. Eso es por un lado. Y por otro lado, otra de las cosas que uno intenta cambiar es lo que se llama relación BQ, ¿sí? O sea, ¿qué relación hay de ese alvéolo con ese vaso en las distintas zonas? Normalmente, fisiológicamente, nosotros tenemos distintas zonas de ventilación-perfusión en el pulmón. Claramente, no estamos todos en zona 2, en donde la ventilación y la perfusión son excelentes. En ambos pulmones, todos los alvéolos, eso es una cantidad de energía que se gasta al pedo porque no lo necesitamos. Entonces, lo que uno intenta hacer es, básicamente, por un lado, liberar
ese colapso alveolar y por otro lado favorecer la perfusión de esas zonas que están previamente poco ventiladas, ¿sí? Entonces son varias. Y la tercera cosa que uno hace, pero lo vamos a ver bien en interacción cardiopulmonar, es básicamente cambiar las presiones que existen dentro de la cavidad del corazón para también mejorar la relación que hay en la interacción cardiopulmonar. Por eso después lo vemos más, o sea, cuando tengamos otros conceptos. Pero una de las cosas que se intenta hacer es básicamente mecánico, es cambiar la presión de ese alvéolo y liberarlo de una región que es mucho más abarcativa en superficie que la parte anterior del pulmón. Fíjense, si ustedes ven la tomografía, la superficie que está del corazón para abajo es bastante amplia. Si yo logro dar vuelta a eso y que se ventile bien eso, puedo contribuir. Algunos pacientes no lo ponen, otros recuperas alvéolos, logras mejorar la oxigenación y evitas que tengan inconsciente. ¿Sí? Que es lo que necesitamos para el médico, sí. ¿No tenés la imagen, no? La de Batinori, la de la control de espino. No. En la clase que viene yo les traigo unas imágenes que son hermosas de ese trabajo que se hizo, que es tipo la 21ª cosa en la terapia intensiva que baja la mortalidad, que es un trabajo de una persona que fue el que básicamente describió estas maniobras y tiene una tomografía, les hace tomografías antes del prono y a los pacientes en prono los hace, o sea, los tomografía en prono y ves cómo es la distribución diferente del aire en las distintas zonas, cómo mejora. Se los traigo para el martes, que es como visualmente muy claro, por eso lo ponen boca abajo. No, aparte, si bien hay tomógrafos que uno lo puede llevar a terapia intensiva, imagínense llevar un paciente de estos, los cuales están muy gravemente enfermos, trasladarlos, hacer la tomografía, girarlo, hacer la tomografía, esperar un tiempito para que se estabilice, o sea, un gran riesgo y un gran trabajo humano, digamos, por eso son estudios que bajan la mortalidad, básicamente. ¿Sí? Para poder dar vuelta a un paciente. paciente. Capacidad o de recurso humano para hacer ese trabajo es una cosa increíble. Acá no la tenemos. Para poder dar vuelta a un paciente se necesitan por lo menos 5 personas. O sea, imagínense si uno está en la terapia intensiva que tiene 30 pacientes y hay que pronarlos y supinarlos cada 16 horas, 5 personas, y te lleva aproximadamente entre 30 minutos y 45 minutos. Todo. Esto es si todo sale bien, ¿no? Porque lo que te puede pasar cuando lo das vuelta es, se sale el tubo, se acoda, hace una arritmia, se para, o sea, un montón de cosas pueden pasar en esa situación y por eso es que es como muy difícil hacerlo. Es una maniobra que, más allá de que mejora muchísimo, lleva mucho trabajo físico, ¿no? O sea, imagínense que el paciente que está así, está en coma, inducido por nosotros, no mueve nada, en general tiene medicación relajante para que no mueva nada. Uno tiene que desplazar todas las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, tiene que asegurarse que los catéteres no se salgan, que el tubo no se desplace, porque si no tiene que ponerlo boca arriba y tubarlo de vuelta, ¿sí? Además de que ya el procedimiento tiene riesgo de generar arritmias, digamos, o mayor descompensación de la cuestión cardiovascular. Entonces, es un procedimiento que es complejo. Pero básicamente esto también, este paciente, si vamos a la ecuación, volviendo a la ecuación del movimiento, está el pulmón rígido, entonces es muy difícil poder expandirlo si lo ventilamos. ¿Vale? Y para ver esto tenemos eso, que yo les decía, acá traje para mostrarles. Ese es un catéter de un balón esofágico. Fíjense que es como una sonda nasogástrica finita, que acá en la punta, donde está el tipo, la parte amarilla, ¿la ven? Tiene un balón que es como si fuera un balón alargado, ¿sí? Toda esa parte muestra Luciana. Tiene una jeringuita chiquita y arriba un conector. Como puede ver, el paciente que está acá abajo está conectado, está con el tubo puesto, está completamente dormido, y la conectación es sencilla, es una sonda nasogástrica exactamente igual. Uno lo coloca, lo conecta y empieza a medir y empieza a retirarlo hasta que encuentra las oscilaciones del respirador, de la presión esofágica. Fíjense, acá está en un gráfico demostrado dónde queda. Fíjense, acá sale el baloncito, ¿sí? Entra por ahí, está el baloncito ahí, y esa es la posición correcta, en el tercio distal del esófago. Para llegar a esto se hicieron un montón de estudios y demás, y se vio que ese es el mejor lugar que mejor demuestra las variaciones de presión pleural. La presión esofágica medida ahí, ¿se acuerdan que en el tercio distal del esófago, el esófago está colapsado completamente? Entonces la presión que hay en la pleura se traduce directamente al balón. Nosotros tenemos generado una columna directa que la podemos medir hacia afuera. De esa forma nosotros podemos ver las oscilaciones de presión esofágica o de presión pleural.
¿sí? Y ver la presión transpulmonar, ¿sí? Además de que ya en el respirador vemos arriba el cambio de volumen, fíjense cómo cambia el volumen como si fuera una respiración normal, eso se ve en el respirador. Vemos la curva de flujo de aire, ¿sí? Que es la cantidad de volumen que entra por segundo, la presión esofágica y la variación de presión alveolar no se ve, salvo que tengamos dispositivo especial. Ven, fíjense, este es un registro de presión esofágica. Arriba tiene la curva de presión, arriba tiene la presión esofágica, fíjense cómo oscila, ¿sí? Que es la homologación a la presión pleural. Ustedes lo tienen que ver, fíjense, arriba cambio de presión dentro del tórax, cambio de presión a presión esofágica. Estas ondas chiquititas son los latidos cardíacos, porque está atrás del corazón, entonces se ve como el corazón late, ¿sí? Entonces tienen la presión esofágica medida de esta forma, y si ustedes tienen el dispositivo adecuado, les calcula directamente la presión transpulmonar, ¿sí? Fíjense que acá el paciente tiene una presión esofágica de -6, o de 6, a medida ahí, ¿sí? Y la presión transpulmonar es -2, ¿sí? ¿Qué pasa? Una de las cosas que tenemos que evitar cuando el paciente está conectado al respirador es evitar que el alveolo aplauda. Es decir, cuando hacemos la expiración, se colapsa. Primero porque... Sí. ¿Cuál es el sentido de tomar la presión esofágica? La presión esofágica es la medición de la presión pleural. ¿Se acuerdan que yo le dije, para tener la presión, para poder meter un volumen de aire, tiene que haber una variación de presión pleural, de 5 a -7.5, ¿sí? En un paciente que está respirando espontáneamente, eso se hace automáticamente, pero el paciente que está así, él no respira, se manejás vos. ¿Qué presión pleural tiene? No sabemos, ¿sí? Entonces, para poder ver qué presión pleural tiene, la única forma de llegar, no nos podemos pinchar y medir adentro la presión. Hay que poner un catéter en forma mínimamente invasiva para ver qué presión. Ahí tenemos esa presión. Después nosotros con el respirador podemos ver qué presión alveolar tiene, ¿sí? Y se acuerdan, si teníamos la oscilación entre presión pleural y presión alveolar, tenemos la transpulmonar, que es la presión de intensidad o de elasticidad del pulmón, ¿sí? Si esa presión transpulmonar, la diferencia entre las dos, es negativa, como fíjense acá, en expiración, fíjense, eso es inspiración, expiración, acá abajo es negativo, tiene valor ahí, en -2. ¿Qué está pasando? Cuando el paciente está expirando, el alveolo no está cerrando, presión negativa se cierra. Entonces tenemos que modificar el respirador para poder evitar que el alveolo se colapse. Sí. Acá es donde venía el PIB. Acá le puedo poner PIB, exacto. Acá viene la pila. Bien. Vamos para allá. Lo siguiente. Lo siguiente. Sí. Esta es la presión. Fíjense. Acá tenemos el mismo registro. Presión esofágica de -7, más 7, acá está puesto positivo. Fin de expiración, -0,8, o sea, está colapsando el túnel, ¿sí? Tenemos PIB de 7, ¿sí? Lo ven acá, y la cantidad de oxígeno que estamos dando es 100. Pasa a la siguiente. Si ustedes se fijan, le cambiamos la PIB a 9, le aumentamos 2 centímetros de agua más. Fíjense acá la curva de transpulmonar, cómo se fue yendo por arriba de la línea, se fue haciendo positiva. Y ahora acá el alveolo, en expiración, al final de la expiración, no colapsa. Es lo que nosotros queremos, que el alveolo no colapse. ¿Por qué no queremos que colapse? Porque si colapsa es más difícil abrirlo, es lo que le hizo Lugo acá. No queremos estar en esta zona porque es difícil abrirlo, ¿sí? Y porque si este alveolo por alguna razón se está abriendo, la apertura y cierre cíclico del alveolo genera más respuesta inflamatoria, más inflamación que contribuye a empeorar lo que ya tenés. Entonces nosotros queremos que los alveolos estén abiertos la mayor parte del ciclo, ¿sí? Por eso es importante tener el concepto de presión pleural, conocer el volumen esofágico y saber para qué sirve la presión transpulmonar. Para eso le explicamos lo que estamos viendo hoy, ¿sí? O sea, la aplicabilidad de la presión esofágica, que tiene sus áreas de discusión, por supuesto, pero es para llegar acá. Nosotros queremos que el paciente ventile acá. O sea, en el que ventila espontáneamente, uno no lo puede modificar, porque uno puede modificar pocas cosas en un paciente que ventila espontáneamente, más que fracción inspirada de oxígeno o flujo que le podemos dar al paciente, y a veces le podemos dar algo de presión positiva a un paciente que ventila espontáneamente, pero no puedo modificar todo. En los pacientes que no ventilan espontáneamente y que nosotros somos los encargados de que ese pulmón ventile bien, queremos que llegue acá.
Entonces, cuanta más información uno tenga del paciente, más datos uno puede tener para tomar una conducta terapéutica diferente. Imagínense esto hace 30 años y más o menos por el 800 de volumen minuto y esta, bueno, ponerle al mango el oxígeno, ¿no? Así se hacía hace 30 años. Por suerte, ahora tenemos la capacidad de poder medir la mayor cantidad de cosas. Cuanto uno más datos tiene del paciente, mejor y más fundamentado está la conducta que toma. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese paciente le vaya bien. Eso es lo que queremos, ¿no? Por suerte el conocimiento evoluciona, ¿no? Digamos. Claro. Había surge el concepto que decían muy ustedes, no sé, de 6 a 8 microkilos de volumen tire, ¿sí? Porque antes se le ponía 12, ¿sí? Le poníamos 12 mililitros por kilo al paciente, lo ventilábamos así, en la década del 70, del 80, y se lo ponían casi todo, ¿sí? Porque se rompían los pulmones, porque, bueno, Esa es otra conducta que baja mortalidad. claro, otra de las pocas cosas que nos mortalidad en la intensiva, el BT de 6 a 8, ¿sí? Entonces, con el tiempo, gracias a la ciencia, el conocimiento avanza y hemos aprendido que 12 mililitros mata gente, hay que poner de 6 a 8 microkilos de respirador de acuerdo a la condición, ¿sí? Y van a tener el pulmón ahí, donde dice la curva de presión-volumen, que no es más que trasladar la fisiología, lo que vimos en fisiología básica que se hizo en el laboratorio a los pacientes, ¿sí? ¿Está? Ahí la prueba no se fue. ¿Puedo volver una primera otra vez, por favor? Sí. ¿La de 7? O sea, tengo que aumentar el PIB. Pará. Evita que me colapse. Claro, estábamos acá. Pensá que este es el basal. En el basal, esta primera curva es la curva de presión. Sí, lo que pasa es que tenemos la FIB, pero... Se positiviza en inspiración, porque meto aire, con lo cual la presión positiviza, ¿sí? Expiración, negativo. Presión pleural, estas chiquititas, igual uno no las tiene en cuenta porque es lo que dijo Coco, que es básicamente la traducción del movimiento cardíaco. Pero esta es la variación que uno tiene que ver con inspiración, expiración de la presión pleural, que es la presión esofágica en este caso. Entonces, si yo tengo la capacidad de poder medir qué presión hay dentro ahí del alvéolo y qué presión hay dentro de la pleura, yo puedo medir lo que es la presión transpulmonar. Entonces, en este caso, la presión transpulmonar acá nos estaba dando negativo 2.2 centímetros, ¿sí? En presión, en centímetros de agua. A ese paciente que vemos que el primer paciente no tenía nada de presión. Después de... El primer paciente, o sea, ¿ese no tenía nada de presión? Sí. No tiene ahí, no lo puse, pero Bueno, bueno, pero tiene menos de 5. O 5, claro. Este paciente tiene menos de 5 de presión al final de la expiración. Este paciente, perdón, que ya tiene 7 centímetros de agua de PIB, la presión transpulmonar se va haciendo cada vez más positiva, pero no llega a ser positiva. Fíjense en esta variación. 0,8. Fíjense acá, tiene 5 de presión. Le cambiaste el respirador y se fue a 7. Fíjense cómo hay un cambio de 2 centímetros de agua. De acá a acá. ¿Sí? Y fíjense acá abajo la presión transpulmonar cómo comenzó a variar. Negativa, pum, y se va arrimando. Sigue siendo todavía negativa, pero se va arrimando a la línea base que queremos llegar. ¿Sí? Cuando le cambiamos a 9 centímetros de Para agua, poder que... perdón. Sí. Abajo, a la derecha y abajo es el PIB y digo CPAP. Sí, va. Sí, no, eso para que contarte cómo que... O sea, es el seteo del respirador. Cuando uno respirador dice CPAP, digamos. Pero no, esto es una modalidad que está controlada. CPAP es una modalidad de respirador que yo la puedo hacer, que es bastante parecida a la que tenemos nosotros, estamos mejor, se utiliza para los pacientes que están saliendo del respirador, y es que te da solamente una presión para que vos respires sobre ella. ¿Sí? Es una modalidad. Está bueno, o sea, es porque Es uno un puede modo regularlo ventilatorio. desde esa perilla, digamos, ¿sí? Pero el valor que estamos moviendo ahí es la Es solo PIB. Y como ese valor que uno aumenta de 7 a 9 centímetros de agua, la presión al final de la expiración, mejora la presión transpulmonar, que acá se acerca ya a 0,2. O sea, es bastante mejor. Entonces acá lo que yo evité es que hubiese mayor colapso alveolar, o sea, evité la parte de abajo de la curva. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Está bien? Y acá con 11. Y acá con 11 que se positiviza todavía más a un
hizo un montón de cosas, pero la única cosa que se pudo sostener con bibliografía es básicamente los corticoides en las neumonías graves por SARS. O sea, los pacientes que tenían infecciones por SARS, o sea, COVID, pero leve, estaban en la casa, no requerían oxígeno, a esos pacientes no se les administró corticoides porque sí se vio que tenían más complicaciones que beneficios. En los pacientes que tenían neumonías graves por SARS, o sea, COVID grave, que llegaban a ventilación mecánica o que requerían oxigenoterapia, de cualquier otro tipo, cánula nasal, máscara, lo que sea, esos pacientes con una dosis específica de corticoides tantos días, se veía que algo de la respuesta inflamatoria bajaba y mejoraba la oxigenación. Pero después le hemos tirado de todo a los pacientes. Sí. O sea, al principio le tiramos cualquier cosa. Está bueno que pregunte, ¿Hay algún límite en el PIB? ¿De PIB? ¿El PIB, sí? Ah, ¿Qué discusión? qué discusión. No sabemos. No sabemos. Sí, o sea, esto es básico para que ustedes entiendan cómo es el fundamento de por qué medimos presión esofágica y por qué tenemos PIB. Pero cuando uno se tiene un respirador, tiene como límites, ¿sí? O sea, parámetros de seguridad que se llaman, en los cuales hay determinado grupo de presiones que no se puede superar, ¿sí? Nosotros acá lo vemos, pero podemos calcular la presión alveolar. Nosotros hacemos una pausa al final de la inspiración, podemos ver cuánta presión tenemos en los alveolos que estamos ventilando, ¿sí? Y sabemos que no tenemos que pasar los 30 centímetros de agua. Se llama presión plató, se llama la presión. O sea, nosotros le metemos presión, pip, 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 todo lo que quieras hasta acá. Porque sabemos que a partir de acá para arriba, ese alveolo puede... ¿Cómo? Dentro de un rango. No, o sea, no en un rango, sino un límite superior. No podemos pasar de 30 del plató ni de presión pico en la vida de más de 40. ¿Sí? O sea, si lo necesitas. Pero de hecho en todos los pacientes que uno ventila les hace la curva. Mañana, tarde y noche. Y entonces vos sabés exactamente dónde está parado ese pulmón. Cuán distensible es, cuán alterada está la distensibilidad para saber... Esa es el sentido respirador ese que te calcula la tasa de la curvita, ¿eh? Calcula la presión volumen y el cuerpo allá abajo, te le calcula el carrito de la mejor. Entonces vos podés ver en qué parte estás moviendo de la curva. ¿Sí? Perdón, la posición del paciente también modifica la presión. ¿Cómo la PIB? La posición del paciente también modifica la PIB. ¿Estar en prono o en supino? Sí. Vos la PIB la modificás No. vos. O sea, la setías vos la PIB. Nosotros le ponemos... o sea, hay PIB que es intrínseca, es decir, del paciente, que tiene su alveolo, su volumen residual, ¿sí? Y después hay PIB que uno le puede poner al paciente. O sea, yo quiero que en vez de 6 centímetros de agua en ese pulmón tenga 20, por él. Pero eso se setea, nosotros seteamos. No se setea, o sea, no cambia con los movimientos del paciente, sino que uno lo setea. Lo que sí te va a cambiar es qué distensibilidad va a tener. Pero la distensibilidad que va a tener ese paciente, ese pulmón, va a variar básicamente por ecuación del movimiento. ¿Sí? Pero igual cuando está boca abajo, los pulmones tienen que ser más distensibles por este efecto no están comprimidos por el corazón. Ah, los alveolos que están en la parte posterior, sí. O sea, eso disminuiría un poco, digamos, Claro, la presión que uno necesita para poder expandirlo. Eso lo que te termina haciendo es mejorando algo de la distensibilidad. Eso sí mejora. Por ejemplo, si vos estás con una PIB X, estás con, como si fuera 11 de PIB y estás cerca del límite superior, estás cerca del 30 de todo, por esa presión de aire, que es un límite que uno puede llegar lo más extremo que uno puede tener a un paciente, por ahí vos lo ponés boca abajo, cambiás el juego de presiones y capaz que ya no estás al límite superior, capaz que como se reclutaste con la PIB de la presión de respiración, juntaste alveolos, el pulmón se distendió, entonces ese juego de presión es menor. Pasaste de 30 a tener 25 de plató y a tener 25 de... Entonces, ventilás de una forma más segura del paciente. ¿Sí? Sí, cuando vos modificás la postura del paciente, obviamente las presiones entradas se modifican y quizás si vos estás ventilando muy estrictamente a un paciente, vas a estar severamente sin que vos cambies nada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, sigamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. La anterior, por favor. No entendí el PIB. ¿Cuál era? ¿Sí, el 11 centímetros de agua? ¿O el vuelo? Ah, y el que está naranja, 1,6. Eso es la presión transpulmonar. Ah, ok. Que es la diferencia entre la presión esofágica y la presión alveolar. Entre esto y esto. Sí, perdón.
movimiento. Sabemos que tenemos una resistencia al ingreso de aire y esto, para poder explicar el funcionamiento de los pulmones, se ha aplicado una fórmula que se usa en la ley de dinámica, la ley de Poisson, ¿sí? Que tiene en cuenta dos cosas importantes. Fíjense la fórmula de la mano derecha. La primera es la fórmula de flujo, ¿sí? O de caudal, de volumen, también lo he visto en el secundario, en donde para que haya un caudal por un cilindro de X distancia de paredes no extensibles, tiene que haber una diferencia de presión entre ambos extremos, para lo cual la circulación del flujo es directamente proporcional, y es inversamente a la resistencia. La resistencia que uno tenga en ese flujo, si es un flujo de vidrio completamente impecable, va a fluir más fácil que si es rugoso, ¿sí? Esa es la de caudal, que se puede homologar al pulmón, ¿sí? No es líquido, es aire, no son cilindros inextensibles, son extensibles, pero son homologables, ¿sí? Y por debajo está la fórmula de resistencia, ¿sí? Que lo que tienen que entender esa fórmula, o sea, resistencia significa 8, ¿sí? Por N, que es la viscosidad, por la longitud del tubo, ¿sí? O sea, la resistencia que va a sufrir un fluido que circula por un tubo va a estar en relación directamente en proporción a cuán viscoso sea ese líquido y cuánta longitud tengan que recorrer, multiplicado por 8, y va a ser inversamente proporcional a pi por radio a la cuarta. ¿Se acuerdan que pi por radio al cuadrado es la fórmula de diámetro? Esta es radio a la cuarta. O sea, cada vez que el radio aumenta o disminuye, se eleva a la cuarta potencia. De modo que el cambio de diámetro de la vía aérea es un componente muy importante, ¿sí? Mientras más se achica la vía aérea, más resistencia tenemos, ¿sí? Por eso el broncoespasmo es que se siente que silba el paciente, porque tiene obstrucción de la vía aérea, se redujo, hay una gran resistencia y por eso se ruido, ¿sí? Como usan un silbato, exactamente lo mismo que un silbato, ¿sí? En el pulmón, la resistencia al ingreso del aire desde el ambiente está llevada a cabo por dos cosas, por la vía aérea grande y la vía aérea pequeña. ¿Se acuerdan que la vía aérea grande es tráquea y grandes bronquios? Y después, a partir de abajo, comienza la vía aérea de transición y después la vía aérea pequeña. Y también tenemos una resistencia de la pared torácica. ¿Se acuerdan? Yo les dije, no se olviden que también la pared torácica tiene una extensibilidad y que juega algún rol en la resistencia y que tiene un consumo de energía extra que es el trabajo. ¿Sí? Esa fórmula es la fórmula que aplicamos a la resistencia respiratoria, el valor normal es ese, ¿sí? Vamos a ver. Esa fórmula real. Ahora bien, a pasar a la siguiente. Otra más. Ahí. ¿Qué pasa? El flujo de aire del pulmón no es tan simple en nuestra vida, entonces el flujo del pulmón a nivel de la vía aérea es flujo laminar, el flujo sanguíneo, ¿sí? En donde la tasa de flujo y el gradiente de presión son directamente proporcionales, ¿sí? Y en donde el caudal de aire que entra en el flujo laminar es tal cual lo explica la fórmula, ¿sí? Es la fórmula que vimos recién. 8 por L, por la viscosidad, por el flujo de vidrio, ¿sí? Ahora, a medida que se acuerdan que el pulmón se divide en la tráquea, la bronquio, los bronquiolos y demás, a medida que se va dividiendo, se va segmentando el pulmón, el flujo se transforma de flujo laminar a flujo turbulento, ¿sí? Entonces, el juego de resistencias va cambiando, ya no depende solamente de la viscosidad del fluido por el cual circula, o en este caso el aire, sino de la densidad. El aire pega contra la bifurcación del bronquio, se hace turbulento, se pone más viscoso y por lo tanto choca más con las paredes y tiene más resistencia. Y la diferencia que hay que lograr para desplazarlo es mayor, ¿sí? Entonces, una de las cosas de la resistencia depende, en el pulmón depende pura y exclusivamente del flujo de aire, ¿sí? A medida que se va bifurcando, la resistencia es mayor. No es mayor para siempre, ahora lo vamos a ver, porque ¿qué pasa? A medida que llegamos a los sacos alveolares, ya no hay más bifurcación, son grandes sacos y ya el flujo es diferente, se hace como un flujo como si fuera estático, como que queda flotando en ese gran mar de alveolos que están todos intercomunicados, entonces ya no hay más resistencia, ¿sí? La siguiente. La siguiente ya se me pasó. Sí, no, pero es más, Claro,
el grafiquito de arriba muestra cómo es el flujo de aire cuando es laminar, la zona de riesgo, el flujo sanguíneo y demás, y abajo cuando es, y la diferencia de presiones. La siguiente. Y cómo es el comportamiento de la resistencia en el pulmón a medida que se van generando la división de bronquios, bronquiolos respiratorios. Fíjense que la resistencia se incrementa hasta la cuarta, sexta división de bronquiolos, en donde los bronquios todavía tienen pared muscular, tienen capacidad de contraerse, generar resistencia, y en donde es la parte final donde ya el flujo se está haciendo turbulento. De ahí para adelante la resistencia comienza a reducirse porque ya la división no es tan importante, el flujo se hace menos turbulento y cae. Entonces, la principal resistencia del flujo aéreo en los pacientes, en el acto respiratorio, es entre la cuarta y sexta generación. Es eso lo que nosotros broncodilatamos. Broncodilatamos eso porque esto es lo que está cansando el tipo con asma, al EPOC, ¿sí? La resistencia le está generando al flujo de aire. Esto es, si ustedes aplican la fórmula de ecuación del movimiento, la parte de flujo, ¿sí? La parte de resistencia y flujo, ¿sí? Resistencia al flujo aéreo, ¿sí? Adelante. Y otra cosa, no solamente la generación de bronquiolos o la división de los bronquios tienen efecto, sino también cuán distendido está el pulmón. Fíjense este gráfico, esto es volumen residual, que es cuando tenemos muy poquito volumen en el pulmón, ahora lo vamos a ver. Capacidad funcional residual, ¿sí? Que es cuando tenemos las fuerzas de distensión y de colapso del pulmón en equilibrio. Y capacidad pulmonar total, que es cuando tenemos la mayor cantidad de aire que podemos meter y sacar, ¿sí? Cuando estamos muy extendidos, todos los bronquios están distendidos, toda la parte bronquial está distendida, entonces la resistencia es mínima. A medida que vamos reduciendo el volumen pulmonar, la resistencia es mayor, ¿sí? Entonces son tres componentes fundamentales que influyen en la resistencia pulmonar. Uno, las características del flujo. Dos, se me fue... la gráfica anterior. Baja, la división de los bronquiolos, ¿sí? Estas, ¿sí? Y tercero, cuán distendido está el pulmón en el momento, ¿sí? O sea, obviamente cuando estamos en inspiración profunda es una cosa, en inspiración profunda es otra, ¿sí? Pero es importante que tiene tres componentes fundamentales. La división de los bronquios, cómo es el flujo y en qué estado del pulmón está, ¿sí? Adelante. Si no, ¿querés decir algo más? No, quería hacer parar acá en tu casa o cuando ya. Bueno, ya vamos a ver. Sí. ¿Quieren descansar un rato? Sí. Y hacemos en otra clase. Bueno, listo. No se van a suicidar. Ahora les decís, bueno, vayan al recreo. Nos quedamos sin alumnos. Listo. Bueno. ¿Hay alguna pregunta ya para hacer o...? Bien. Vayan a leer, traten de repasar esta clase y el martes evacuamos dudas de esta clase y arrancamos mecanismos de hipoxemia, ¿sí?